Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la descomposición en valores singulares de una matriz dada. Sea una matriz M por N. Entonces A es igual a V es transposición sigma multiplicada por V. Es la descomposición en valores singulares de A. V es un ortogonal M por M matriz con columnas iguales a los vectores propios de la unidad de A. Es una transposición. V es una matriz ortogonal N por N cuyas columnas son vectores propios unitarios de A transposición multiplicada por A. Solo recuerda que somos buscando la transposición V para la descomposición de valores singulares. Y sigma es una matriz M por N con los valores singulares de la matriz A en la diagonal principal y todas las demás entradas de cero. Vamos a ver un ejemplo donde la matriz A es una matriz de 2 por 3. Así que vamos a comprobar las dimensiones de U, V, así como de V transpose y sigma. Si A es una matriz de 2 por 3, M es 2 y N es 3, y por lo tanto U es una matriz de 2 por 2. Sigma es una matriz M por N y, por lo tanto, sigma es una matriz de 2 por 3. Y V transpose tiene el mismas dimensiones que la matriz V, que es una matriz de N por N, la transposición V es una matriz de 3 por 3. Y ahora veamos un ejemplo. Para encontrar la descomposición en valores singulares de la matriz dada, seguiremos las tres. Los pasos se muestran a la derecha. Número 1, determinaremos la matriz V y luego la transposición de la matriz V. Número 2, determinaremos el valores singulares de la matriz A y luego forman la matriz sigma. Y luego, paso 3, determinaremos matriz U mediante fórmulas, de las que hablaremos más adelante. Entonces, dado que la matriz V es una N por N matriz ortogonal, cuyas columnas son vectores propios unitarios de A transposición por A, empezaremos por determinar una transposición multiplicada por A. Para encontrar la transposición de la matriz A, la primera fila de la matriz A se convierte en la primera columna de una transposición. La segunda fila de la matriz A se convierte en la segunda columna de la transposición A. El resultado es una transposición multiplicada por A en la matriz de 3 por 3 que se muestra aquí a la derecha. Es posible que desee pausar el vídeo y comprueba este producto, porque estamos buscando para vectores propios unitarios. De esta matriz de 3 por 3, el siguiente paso es determine los valores propios. Determinamos los valores propios resolviendo la ecuación el determinante de diferencia entre la matriz A y lambda multiplicada por la matriz de identidad es igual a 0, donde la matriz A es un 3 por una matriz de 3, lo que resulta de A transponer veces A simplificando dentro de los paréntesis. Ahora necesitamos encontrar el determinante de esta matriz de 3 por 3 y póngala igual a 0. Seguiré adelante y asumiré puedes encontrar este determinante que nos dará la ecuación característica. La forma factorizada de la ecuación característica es lambda multiplicada por la cantidad lambda menos 16 veces la cantidad lambda menos 6, que debe ser igual a 0. Dar los valores propios de mayor a menor, tenemos lambda sub 1 igual a 16, lambda sub 2 es igual a 6, y lambda sub 3 es igual a 0. El siguiente paso es encontrar vectores propios unitarios correspondientes, lo que nos dará las columnas de la matriz V, y luego podemos encontrar la transposición de V comenzando con lambda sub 1 igual a 16, para encontrar los vectores propios correspondientes, necesitamos resolver la ecuación vectorial, la diferencia de la matriz A, y lambda por la matriz de identidad multiplicada por el vector X es igual a un vector 0 donde el vector X es un vector propio, y la matriz A es el resultado de A transposición multiplicada por A. Ya configuré la ecuación vectorial. Para el siguiente paso, escribe la ecuación matricial. Para encontrar la matriz de coeficientes aquí, observe cómo restamos 16 a lo largo de la diagonal principal de la matriz de 3 por 3 que encontramos multiplicando A transpuesta y A. A continuación, escribimos la matriz aumentada y escribimos la matriz aumentada en forma escalonada de hileras reducidas. En forma escalonada de filas reducidas, observe cómo la primera fila indica que x1 menos x3 es igual a 0. La segunda fila indica que x2 es igual a 0. x3 es una variable libre. Tenemos que x3 es igual a x3. Si dejamos que x3 sea igual a t, el correspondiente los vectores propios están en forma de t veces el vector 1, 0, 1. Si hacemos que t sea igual a 1, tendremos el vector propio 1, 0, 1, que necesitamos normalizar para encontrar el vector v sub 1, que será el primero columna de la matriz V. La magnitud del vector 1, 0, 1 es la raíz cuadrada de 2 y, por lo tanto, el vector v1 es igual al vector con los componentes 1 divididos por la raíz cuadrada de 2, 0, 1 dividida por la raíz cuadrada de 2. De nuevo, este será el primera columna de la matriz V. Y ahora tenemos que irnos mediante el mismo proceso para lambda sub 2 igual a 6, y lambda sub 3 es igual a 0.
Así que para lambda sub 2 es igual a 6 tenemos nuestra ecuación vectorial, la ecuación matricial, la matriz aumentada y la matriz aumentada en forma escalonada de hileras reducida. La fila 1 indica que x1 más x3 es igual a 0, la fila 2 indica que x2 más x3 es igual a 0. Y una vez más, x3 es una variable libre. Si x3 es igual a p, el correspondiente los vectores propios tienen la forma de t veces el vector -1, -1, 1. De nuevo, si t es igual a 1, tenemos el vector propio de -1, -1, 1, que necesitamos normalizar. Para encontrar el vector v sub 2, la magnitud del vector -1, -1, 1 es la raíz cuadrada de 3 y, por lo tanto, el vector v sub 2, que será el segundo columna de la matriz V, tiene componentes divididos en -1 por la raíz cuadrada de 3, 1 dividido por la raíz cuadrada de 3, y 1 dividido por la raíz cuadrada de 3. Y, finalmente, tenemos lambda sub 3 es igual a 0. Aquí tenemos nuestra ecuación vectorial, nuestra ecuación matricial, la matriz aumentada y la matriz aumentada en forma escalonada de hileras reducida. La primera fila indica x1 más x3 es igual a 0, la segunda fila indica x2 menos 2 por 3 es igual a 0. Y de nuevo, x3 es una variable libre. Si x3 es igual a p, tenemos los vectores propios correspondientes en forma de t veces el vector -1, 2, 1. De nuevo, dejando que t sea igual a 1 y normalizar el vector propio. La magnitud del vector -1, 2, 1 es la raíz cuadrada de 6 y, por lo tanto, el vector v sub 3 es el vector con componentes 1 dividido por la raíz cuadrada de 6, 2 dividido por la raíz cuadrada de 6 y 1 dividido por la raíz cuadrada de 6. Esta será la tercera columna de la matriz V de nuevo, ahora que tenemos el vector V1, vector V2 y vector V3. Podemos formar la matriz V donde se forman estos vectores las columnas de la matriz V y de nuevo, para el singular descomposición de valores, necesitamos una transposición en V hacer las filas de la matriz V las columnas de V transponen, ahora tenemos la transposición del vector V. Ahora determinaremos el valores singulares de la matriz A, que serán las entradas a lo largo de la diagonal principal de la matriz sigma y todas sus entradas serán 0. Los valores singulares de la matriz serán las raíces cuadradas de solo los valores propios positivos de cualquiera de los tiempos de transposición A o a veces a transposición. Ambos productos tienen los mismos valores propios positivos. Bueno, ya hemos encontrado los valores propios de A transpuesta multiplicada por A, que eran lambda sub 1, lambda sub 2 y lambda sub 3. Sin embargo, no incluimos el 0. Solo utilizamos los valores propios positivos para determinar los valores singulares. Y los valores singulares son igual a las raíces cuadradas de los valores propios positivos. Indicamos valores singulares mediante el sigma minúscula. En este caso, sigma sub 1 y sigma sub 2, que también deben indicarse en orden de mayor a menor. Y, por lo tanto, la primera el valor singular, sigma sub 1, es igual al cuadrado raíz de lambda sub 1, que es igual a la raíz cuadrada de 16, o 4. Lambda sub 2 es igual a raíz cuadrada de lambda sub 2, que es igual a la raíz cuadrada de 6. Y ahora usamos estos valores a lo largo de la diagonal principal de la matriz U, que es una matriz de 2 por 3. Todas las demás entradas son 0. Y ahora tenemos la matriz sigma. El último paso es encontrar la matriz U, lo que haremos usando fórmulas. Lo sabemos por lo singular descomposición de valores. Tenemos A igual a V veces transposición sigma multiplicada por V. Si tomamos esta ecuación y multiplicamos ambos lados por la matriz V, V transpuesta por V es igual a la matriz de identidad porque la transposición V y V son ortogonales, lo que nos da la ecuación A multiplicado por V es igual a V veces sigma. Y si lo solucionamos, será danos las siguientes fórmulas que podemos usar para encontrar el vector U sub 1 y el vector U sub 2. Funciona con esa matriz a veces el vector V sub 1 es igual a sigma sub 1 multiplicado por el vector U sub 1 y, de manera similar, la matriz A multiplicado por el vector V sub 2 es igual a sigma sub 2 multiplicado por el vector U sub 2. Desde aquí podemos encontrar el vector U sub 1 y vector U sub 2. Resolver la primera ecuación para el vector U sub 1. Dividiríamos ambos lados por sigma sub 1, lo que nos da que el vector U sub 1 es igual a 1 dividido por sigma sub 1 veces la matriz A multiplicada por el vector V sub 1, que ya he escrito aquí. El resultado es que el vector U sub 1 con los componentes 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, 1 dividido por la raíz cuadrada de 2. Y usando la segunda ecuación, podemos resolver el vector U sub 2. El vector U sub 2 es igual a 1 dividido por sigma sub 2 veces la matriz A por el vector V sub 2,
que, de nuevo, ya he escrito. El resultado es ese vector u sub 2, que tiene los componentes 1 divididos por la raíz cuadrada de 2, divide 1 por la raíz cuadrada de 2. Y esto es lo que necesitamos para encontrar la matriz U. Estos dos vectores forman las columnas de la matriz U, que tenemos aquí. Ahora, puede que te preguntes, ¿por qué usamos estas fórmulas en lugar de encontrar los vectores propios unitarios de A multiplicado por A transpuesto? Bueno, recuerda, cuando llegue a estos vectores propios unitarios, la primera fórmula que nos dieron, el vector U sub 1 igual a 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, 1 dividido por la raíz cuadrada de 2, pero también hay un vector unitario en la dirección opuesta, lo cual, si lo usáramos, no nos daría una precisión descomposición de valores singulares. Pero al usar las fórmulas, obtendremos el vector propio unitario correcto. Para terminar con esto, ahora sabemos que A es igual a U multiplicado por sigma multiplicado por V, que he escrito aquí. Que también comprobé usando la calculadora matricial de Desmos, y el producto de la derecha es igual a la matriz A. Espero que esto le haya resultado útil.